Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Entérate con las profes. Como ya es habitual, en este espacio presentaremos un tema de interés tanto para maestros y estudiantes como para padres. Recuerden, este espacio se realiza para brindar pequeñas herramientas para el aprendizaje, pero son ustedes los que crean sus propios conocimientos. Felices y bendecido día. Les habla la profe Carol y estoy muy contenta de estar con ustedes en este espacio nuevamente. Pero como siempre, me acompaña la profe Dana. Hola queridos amigos, aquí estoy acompañando a la profe Carol en este contenido. Tenemos un tema muy especial para todos aquellos amantes del lenguaje. Hoy vamos a hablar sobre la flexión verbal y los tipos de verbos regulares e irregulares. La información flexiva de los nombres, los adjetivos, los determinantes y los pronombres se suelen llamar flexión nominal y se denomina paralelamente a la flexión verbal, al conjunto de información gramaticales del verbo. Se pueden denominar disinencia. Listo, Dana. Imagínense ustedes también que el verbo en español tiene flexión de números y personas y de tiempo, modo y aspecto. A través de los rasgos de persona y número, establece la concordancia con el sujeto gramatical. La flexión de tiempo, modo y aspecto, que es exclusiva del verbo, expresa nociones relacionadas con el evento. Así, en la forma mirabas, los morfemas flexibles indican que la persona que realiza la acción es el destinatario del mensaje. O sea, estamos hablando en una segunda persona. Y también que se trata de un único individuo, o sea, estamos en un modo singular. Los rasgos de tiempo y aspectos ponen de manifiesto que la acción de mirar se realiza en el pasado, en pretérito, y que se percibe como procesos en curso, imperfecto. Y los de modo expresan que esa acción se anuncia como real, indicativo, en lugar de presentarse subordinada o en un entorno modal, irreal o virtual. Las formas verbales contienen los siguientes constituyentes. Bueno, cuando hablamos de los constituyentes tenemos que hablar de 4 segmentos. Primero, la raíz o radical que aporta el significado léxico. La vocal temática, VTI, que es el constituyente flexivo que distingue las conjunciones y forma junto a la raíz y el tema verbal. El segmento TM, que contiene la información flexiva de tiempo, modo y aspecto. El segmento PN, que responde al verbo los rasgos de personas y número del sujeto. El conjunto de segmentos flexivos que el verbo manifiesta se llama disinencia. La disinencia es el segmento morfológico que las expresa en el verbo determinado. En ocasiones se emplea también el término flexión para aludir a dicho segmento. También tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de flexión verbal que el infinitivo, el gerundio y el participio no admiten los segmentos TM ni PN. De ahí el nombre tradicional de formas no personales del verbo. El tiempo y modo y persona y número con la raíz y la vocal temática, características de una conjugación. A, E e I se constituyen al tema de infinitivo y estamos hablando de raíz ama, teme, party, pero que cuando se conjugan con estas vocales y tenemos un morfema agregado que es la R, podemos determinar que está en tiempos, amar, temer y partir, que son los gerundios y participios de la primera conjugación. Ya en esta vamos a tomar
el diptongo IE. Y en esta, los gerundios de la segunda y la tercera. Y el ejemplo es temiendo, partiendo, los participios de la segunda asimilando las terceras en la vocal temática I, que sería temí o tem, I, do, par, I, do. Desde el punto de vista de su estructura léxica, las formas verbales pueden ser simples o compuestas. Las formas compuestas se construyen con el verbo auxiliar haber y el participio del verbo correspondiente. Las formas verbales se organizan en una serie de paradigmas cerrados, denominados tiempos verbales, que se agrupan bajo los modos. Cuando estudiamos modos, encontramos 3 modos, que son los modos indicativo, subjuntivo, imperativo. Y recuerden que siempre estamos en tiempos simples o en tiempos compuestos. Ahora, teacher Dana, tenemos claro lo que es la flexión verbal. Vamos a irnos a que nuestros oyentes sepan que hay verbos regulares y verbos irregulares. Y en este sentido, así como en los sustantivos, los adjetivos y otras categorías gramaticales tienen una clasificación especial, los verbos también se dividen, como dijimos, en regulares e irregulares según su conjugación. Conjugar es adaptarse al verbo, a la voz, modo, tiempo, aspecto, número y persona que se está usando en la oración. En este sentido, los verbos regulares son todos aquellos que al conjugarse no sufren muchas modificaciones. De hecho, sus raíces no se ven alteradas. Si tomamos un ejemplo como en el verbo amar, al conjugarlo con varios pronombres quedaría algo así. Yo amo, tú amas, ella ama, nosotros amamos, ellos aman. En este caso, la raíz del verbo es aquella que podemos nombrar por los fonemas a, am, am. Y si ustedes escuchan cuando hicimos las pronunciaciones del verbo conjugados con los pronombres, estos verbos regulares no cambian. O sea, la raíz siempre va a estar por am. Profe Dana, podemos probar una lista de verbos regulares que conocemos. Listo. Prueba con alguno de los verbos de la siguiente lista, que en este caso las voy a decir, y eliminar las terminaciones ar, ir, el verbo infinitivo y añadir la parte final que le corresponda según el pronombre. Entre estas listas de verbos nosotros podemos encontrar el verbo bailar, el verbo caminar, el verbo abrir, el verbo compartir, que cuando lo conjugamos van a tener siempre parte de su raíz principal. Maestra, y también comer, correr, comprar, escuchar, hablar, trabajar, viajar, suceder, temer, vender, recibir. Esas son algunas de las listas que podemos darles a ustedes para que puedan aumentar su léxico. Los verbos irregulares, por otro lado, los verbos nos ayudan, son aquellos que al conjugarse combinan un montón y básicamente no conservan su raíz. Hagamos una prueba con el verbo decir. Verbos irregulares. Yo digo, tú dices, ella dice, nosotros decimos, ellos dicen. Al eliminar el infinitivo del verbo decir, solo queda la raíz dec. Sin embargo, si se dan cuenta, en la conjugación dec se va alterando. No se mantienen muchas de estas opciones, es decir, en pocas palabras, la raíz cambia.
También, igual que en el ejercicio de los verbos regulares, tenemos una lista de verbos irregulares. Entre estos tenemos los verbos hacer, traer, seguir, decir, tener, salir, caer, oír, poner, venir, valer. Como conclusión, podemos decir que los verbos regulares e irregulares en español se distinguen principalmente por sus patrones de conjugación. Los verbos regulares siguen un patrón fijo y predecible en sus conjugaciones. La raíz del verbo no cambia y solo se añaden las terminaciones correspondientes a cada tiempo y persona. Los verbos irregulares, a diferencia, no siguen un patrón fijo y pueden cambiar su raíz o sus terminaciones en algunas formas verbales. Comprender la diferencia entre estos tipos de verbos es esencial para dominar la conjugación en español y mejorar tanto la escritura como la comunicación oral. Ahora practiquemos un poco. La primera oración, ¿qué le hace falta o cuál es el verbo que le hace falta? Entonces dice, los viernes, hay un espacio, del trabajo más temprano. Están A, salgo, B, salimos, C, sale, D, salí. ¿Tú qué piensas, compañera? ¿Cuál sería? Bueno, para este ejercicio debemos elegir el verbo que falta en esa oración y tenemos que tener en cuenta los datos que se nos entrega o los datos que la profe nos quiere dar para que podamos conjugar el verbo. Tengamos en cuenta que el pronombre personal que estamos usando es yo y que el verbo que vamos a usar es salir. Entonces, teniendo en cuenta en eso, la oración sería salgo. Ok, los viernes yo salgo del trabajo más temprano. ¿Qué tal si hacemos otro ejercicio, profe Ana? Entonces, viene la siguiente frase. No entiendo que la profesora de matemáticas A dice, B digo, C dicen, D dice. Según la conjugación nos dice que es dice, que es el verbo, y en persona ella. Por lo tanto, sería, profe Carol. No entiendo qué dicen la profesora de matemáticas. ¿Qué dice la profesora de matemáticas? Exacto, teacher Carol. Muy bien. Listo. Entonces, queridos oyentes, para nosotras fue un placer compartir este tiempo, este espacio con ustedes. Esperamos que estas pequeñas herramientas que hoy hemos compartido con ustedes sea de gran ayuda. Ok, hasta luego, mis queridos aprendices. Dios los bendiga. Se despiden de ustedes como siempre la profe Carol y la profe Dana. Que tengan un hermoso día.